Buenos días, mis amadas hermanas de Princesas de Fe. Hoy es sábado 19 de febrero y es nuestro último día de devocional. Antes de comenzar con nuestra lección, vamos a ir a nuestro versículo de memoria para esta semana. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1:7. El título para el devocional de hoy es Una brecha entre las tribus y fue tomado del versículo 15 del libro de Jueces capítulo 21. Vamos a ir a nuestra lectura bíblica en Jueces 21 del versículo 3 al versículo 18. La palabra del Señor dice así. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, gracias te damos por todos los días de devocional que hemos tenido. Gracias porque a través de eso hemos podido abrir tu palabra y tú nos has mostrado cuál es tu voluntad. Padre, perdona nuestros pecados. Quita la maldad que hay en nosotros, nuestra rebeldía, nuestra idolatría, Padre. Ayúdanos a que cada día seamos semejantes a tu Hijo Jesucristo. Y en esta mañana te pido que tengas misericordia de mí. Necesito de tu ayuda, necesito que pongas las palabras adecuadas en mi boca y que siempre mi vida sea un vaso de barro usado para gloria y honra tuya. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis amadas hermanas, el capítulo 21 de Jueces es el último. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en este capítulo. Esta brecha que había entre las tribus era consecuencia del pecado que había en el pueblo de Israel. Una tribu, la tribu de Benjamín, estaba por desaparecer. Pero no solo esto ocurriría, sino que también las demás tribus, el pueblo de Israel desaparecería a causa de su pecado, porque estos hombres siempre hacían lo que bien les parecía, dejando lejos la voluntad del Señor. Y el Señor era quien había abierto esta brecha, esta grieta, que poco a poco se iba haciendo más grande a causa de la falta de arrepentimiento del pueblo de Israel. Pero hermanas, sabemos que nuestro Dios es justo, pero así como es justo, también es un Dios misericordioso. Y en su gran misericordia, Él quería restablecer esta brecha en su pueblo. Y si vamos a Ezequiel capítulo 22, en el versículo 30, la palabra del Señor dice, y busqué entre ellos hombres que hiciere vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no los destruyese, y no lo hallé. Este pueblo endureció su cerviz, y dieron oídos sordos a la palabra del Señor. La Biblia dice que hicieron cosas peores que sus padres. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. En Isaías capítulo 30, en el versículo 13 nos dice, por tanto,
¿O será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente? El fin sería solo la ruina, pero ellos estaban ciegos, que no podían ver el fin que les esperaba. Pero esta brecha no solo existía en el pueblo de Israel, sino que tristemente también puede existir esta brecha en nuestras familias, tal vez en nuestros matrimonios, una brecha entre padres e hijos, una brecha entre hermanos, cuyo fin solo será la muerte, la destrucción a causa de nuestro pecado. Y hoy vamos a ver cómo el pueblo de Israel trata de arreglar esta brecha, pero nuevamente a su propio parecer, haciendo lo que ellos pensaban que era la voluntad de Dios. Y como resultado obtendrán una falsa paz. En nuestro estudio para el día de hoy, vamos a ver 3 etapas del vano proceso que esta congregación hizo para resolver este problema. Vamos a ver primero la vana preocupación del problema, en los versículos del 1 al 4. En el versículo 1 del capítulo 21 nos dice: y los varones de Israel habían jurado en Mizpa. Ellos hicieron un juramento precipitado y ahora no sabían qué hacer. Vimos que en el versículo 20 también ellos actuaron precipitadamente buscando venganza. Y ahora en el versículo 2 ellos estaban llorando, alzando su voz ante el Señor y preguntando ¿por qué ha sucedido esto? Y no veían que esto era la consecuencia del pecado. Estos israelitas eran hombres volubles, porque en el capítulo 20 primero buscaban venganza y ahora en el versículo 21 estaban llorando y preguntándose por qué. Y en el libro de Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que irán a la casa de Dios y van a tratar de calmar sus conciencias y van a presentar sacrificios y ofrendas para que Dios diga: ya está bien. En su propia religión ellos van a querer hacer algo para recibir algo, pero esta vez el Señor no los va a escuchar y no les va a hablar. Esta brecha, este pecado, cada día se hacía más grande y prontamente podría ser la ruina de Israel. Y cuando la religión no es suficiente para solucionar nuestros problemas, nuestras preocupaciones, vamos a buscar alternativas, pero a nuestra propia manera. También vamos a ver la vana solución del problema. Ahora que estamos desesperados y vemos lo que hemos hecho y no sabemos qué hacer, buscamos soluciones. Y desde el versículo 5 hasta el versículo 23, vamos a ver que estas tribus van a tener 2 propuestas. Pero estas propuestas serán guiadas por un mal consejo y al final un mal proceder. En la primera propuesta, en su mal consejo, vamos a estudiar del versículo 5 hasta el versículo 14. ¿Cuál es la solución para este problema? En los versículos del 5 al 9, ellos van a tener un mal consejo. Y ya hemos aprendido anteriormente que un mal consejo nos va a guiar a un mal obrar. En el versículo 5 ellos dicen que el que no había subido a Mizpa, donde toda la congregación se reunía, iba a morir. Y ahora en el versículo 7 ellos se están preguntando: ¿qué haremos para que la tribu de Benjamín no desaparezca y esta brecha sea sanada, ya no exista? Así que ellos dijeron:
que el que no subió sufrirá muerte. Nuevamente querían matar a sus hermanos, a los de Jabes Galat, los cuales no habían subido. Y ellos estaban dentro del territorio de Manasés, exactamente dentro de Manasés oriental. Así que tomaron medidas inmediatas, pero a su propio parecer. No buscaron la voluntad del Señor. Y desde los versículos 10 al 14, ellos nos van a mostrar su mal proceder. En el versículo 10 dice que 12,000 hombres de estas tribus fueron con espada y mataron a todos los de Jabes Galat, incluyendo hombres, mujeres y niños, y solo dejaron a las doncellas, 400 doncellas que fueron halladas en Jabes Galat. Ellos quisieron dar el cumplimiento precipitado a este juramento que hicieron en Mizpa, pero además también buscaban proveer mujeres para estos benjamitas. Así que los llamaron estos 600 hombres que habían escapado a la peña de Rimón, fueron llamados por estos israelitas. Y la Biblia en el versículo 13 nos dice que fueron llamados en paz. Ellos habían aprendido también a encubrir sus pecados, a taparse los ojos y a hacer como si nada hubiera parecido. Era una paz, pero no era la paz que venía del Señor. Dios no estaba en paz con ellos. Él había hecho una separación. Y el pecado hace eso, hace una separación entre Dios y los hombres. Pero en el versículo 14 no fue suficiente su solución. Algo faltó. No fue suficiente las 400 mujeres doncellas que encontraron para estos benjamitas. Así que nuevamente van a tratar de solucionar su problema. Pero ahora sus manos estaban manchadas de sangre nuevamente. Y en el versículo 16, ellos se van a preguntar, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué haremos? Así que vamos a ver la segunda propuesta que hacen para la vana solución de su problema. De los versículos 17 al 22, nos van a mostrar nuevamente su mal consejo. En el versículo 17 dice, dijeron nuevamente. Ellos dijeron nuevamente. Estos hombres se creían muy sabios, que tenían mucho conocer, pero no preguntaron al Señor, no tuvieron en cuenta su voluntad y otra vez meditaban en un acto de violencia. En el versículo 19 encontraron una oportunidad. Sí, iba a haber una fiesta solemne a Jehová en Silo. Así que estos hombres pensaron y pensaron, y en su consejo dijeron, estos benjamitas van a ir y van a tomar a estas mujeres que se encuentran en este lugar y se las van a llevar para que sean sus esposas. No importa si van a usar violencia, no importa si Dios está de acuerdo o no, pero esto va a ayudar para que la tribu de Benjamín no desaparezca. Así que esta idea fue contada a estos benjamitas. Y estos hombres eran muy celosos en hacer valer su autoridad, no hemos jurado, pero no tenían en cuenta la autoridad del Señor. Y se aconsejaron para cometer nuevamente violencia, para poner emboscada a estas mujeres, tomarlas para sí, porque yo quiero, porque yo necesito, aunque tal vez no sea lo que Dios quiere. Y también dieron una solución. En el versículo 22 les dice, cuando estos padres o estos hermanos irían a reclamar por qué estos benjamitas han ido a tomar a estas mujeres, no, vosotros no han sido los que se las disteis, no, ustedes no tienen la culpa. Ellos los tomaron, ustedes no.
nos vamos a hacer los ciegos, nos vamos a tapar los ojos y vamos a hacer como si nada pasó acá. Todo está bien. No importa la brecha que hay entre nosotros y Dios, no importa que nuestro fin es la ruina. Y como dice en Mateo 15:14, dejadlos. Son ciegos, guías de otros ciegos. Y si el ciego y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así que en su mal proceder, en el versículo 23, estos benjamitas irán y tomarán para sí a estas mujeres. Y no importaba si estaba bien o mal. Pero no solo tendrán una vana preocupación de su problema y buscarán una vana solución del problema, sino que también tendrán una vana conclusión de este problema, la brecha que había entre estas tribus. Y en los versículos 23 y 24, en el versículo 23 nos va a mostrar cuál fue la vana conclusión de este problema respecto a los hijos de Benjamín. En el versículo 23, ellos dicen, y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres a su número, y robándolas de entre las que danzaban, se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Acá nos dice que se arrepintieron de la gran maldad que habían cometido. No importaba que fueron rebeldes al Señor, que encubrieron a sus hermanos de Gabá, a pesar que sabían que esta maldad era muy mala, era vil, que Dios estaba en contra de eso. Tal vez pensaron que nuevamente su pecado sería olvidado, que el tiempo curaría todo y que Dios se olvidaría. Pero Dios no olvida, mis hermanos. Él no olvida. Pero este pueblo también tuvo una vana conclusión de su problema. En el versículo 24 dice, cada uno, entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de ahí a cada uno a su heredad. Uy, ahora nuestra conciencia está tranquila. Ahora hemos hecho lo que tal vez Dios no podría hacer. Ahora la tribu de Israel la tribu de Benjamín ya no va a desaparecer. Tenían una falsa paz, porque esa brecha entre Dios y su pueblo aún existía. Y las decisiones y las acciones que tomaban iban en contra del carácter de Dios y en contra de su voluntad. Tenían una falsa paz, una falsa que no provenía del Señor. Y nuevamente este pueblo va a terminar como comenzó. En el capítulo 17 vimos que en ese tiempo no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en el versículo 21, el libro de Jueces termina así. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Terminó como empezó, mal. Nunca algo que empieza mal va a terminar bien. La religión de un hombre, su manera de servir al Señor, de él y su familia, fue adoptada por toda una tribu. La manera de tratar el pecado y la inmoralidad en una familia mostró la inmoralidad de toda una tribu, lo lejos que estaban del Señor. Y esta maldad que fue cometida en una tribu mostró también a un pueblo insensato
que hacía lo que bien le parecía, creyendo que era la voluntad del Señor, y después arrepintiéndose de lo que habían hecho, viviendo en autoengaño, haciendo lo que bien les parecía, creyendo que no había consecuencias, estaban sin guía, ciegos guía de ciegos, sin entendimiento, pero sobre todo sin arrepentimiento. Una brecha entre Dios y los hombres a causa de su pecado. Pero hubo alguien que sí se puso en la brecha, mis hermanos. Y este fue nuestro Señor Jesucristo. El único Rey verdadero se puso delante del Señor a favor de nosotros, para que el Señor no nos destruyese a causa de nuestro pecado. Perdón. Y si vamos a Isaías, el capítulo 53, en el versículo 5 dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que Él sea nuestro Rey, mis hermanas. Que su palabra sea nuestra guía de fe y de práctica todos los días de nuestra vida, para no vivir haciendo lo que este pueblo hacía, no los hijos de Dios, no después de lo que Él ha hecho por nosotros, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario, porque nuestro castigo, la paga de nuestro pecado era la muerte, pero Él nos amó. Así que como empezó nuestro versículo esta semana, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1:17. Que Él sea nuestro único Dios verdadero y que todo lo que somos y todo lo que tenemos sea de Él. Gracias, mis hermanas, gracias por este tiempo de compartir conmigo estos devocionales. Espero que sea de edificación para cada una de sus vidas y que el Señor nos bendiga. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.